que les quede más clarito. Díganme si no entienden algo y escriban por el chat. Bueno, y tenemos ese que es la recta secante a la curva por P y Q. S secante a la curva por P y Q. ¿Sí? Entonces, grafiquemos todo eso. Tenemos acá los ejes coordenados, este es el eje Y, este de acá es el eje X, tenemos la curva, tenemos un punto P, que tiene aquí coordenadas C, F de C, y tenemos, uy, hice un coso de más ahí. C, F de C, y un punto Q que puede andar por acá, que tiene coordenadas X, F de X. ¿Sí? La recta secante a esa, lo voy a graficar con verde, perdón, con azul. A ver, ¿se verá el azul? Sí. Es justamente esta recta, y acabamos de ver que la pendiente de la recta por P y Q es justamente f de x, en este caso, menos f de c, sobre x menos c, ¿verdad? Ahora, ¿me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, como este punto Q es un punto móvil, lo que nosotros vamos a hacer es que Q se aproxime a P lo máximo que se pueda, ¿sí? Entonces decir que tienda a P. ¿Qué va a pasar? Voy a tener al punto Q, por ejemplo, lo voy a tener por acá. Este es el punto Q. Y entonces voy a tener otra recta secante. Ay, no me está saliendo recta, pero bueno, no importa. Voy a tener otro punto Q por acá. Y voy a tener esta otra recta secante, hasta que la recta llegue a una posición límite, que es justamente esta recta que está acá, que es la tangente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Yo qué hago? Que el Q se aproxime lo que más pueda a P. ¿Sí? Cuando eso pasa, cuando se aproxima mucho, cuando Q tiende a P, la recta secante tiene una posición límite que es justamente la T que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo van hasta acá? Bien, profe. Bien. Bien, profe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a dejar el gráfico ahí y vamos a escribir acá abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos, esa T, por definición, es la recta tangente a la gráfica de F en el punto P. ¿Sí? Entonces, cuando... Ay, no sé por qué se... aprieto el botón. Cuando Q se acerca a P o se aproxima a P, la recta secante tiende a una posición límite que es justamente única,
Uy, Dios, ya he hecho lío acá. Me cuesta horrores escribir con esto, así que tenganme paciencia. Que es única, y es la T, la recta secante S, tiende a una posición límite única, que es la T. Y esta T es la recta tangente a la gráfica de F en el punto P. ¿Sí? Fíjense, justamente la recta que he marcado en rojo es la tangente a la gráfica de F en el punto P. ¿Cómo vamos a encontrarla entonces? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que hemos dicho que el Q se aproxima al P. Y estoy haciendo un límite, o sea, tiene una posición límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Voy a bajar un poquito más. ¿Qué puedo decir entonces? Que el límite cuando Q tiende a P de M de la pendiente de la secante, o sea, de la pendiente de la secante, es justamente la pendiente de la tangente en el punto C, F de C. ¿Sí? Fíjense que nosotros, ¿qué hemos hecho? Si yo acá le calculo el límite, esto que era pendiente de la secante, va a pasar a ser pendiente de la tangente, porque estoy calculando ese límite. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ahora, si el Q se está aproximando al P, ¿qué está pasando con el X? ¿Está tendiendo hacia dónde? Al C. Sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esto es equivalente, entonces, si Q tiende a P, X tiende a C. Y entonces, ¿qué puedo decir? Que el límite, cuando X tiende a C, y en vez de escribir M de la tan secante por P y Q, voy a escribir esta expresión. ¿Sí? Entonces, ay, se me mueve el mouse. Bueno, no quiere. De f de x menos f de c sobre x menos c es justamente la pendiente de la tangente particularizada en el punto c, f de c. ¿Sí? ¿Seguimos bien hasta acá? Este gráfico que tenemos acá, ¿me ven el mouse? Este gráfico que está acá, lo tienen que saber hacer, ¿sí? Se los toma muchas veces en los exámenes finales o parciales. Y de ahí pueden sacar la definición de derivada de una función en un punto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Este límite, ¿quién era? Ustedes ya lo han visto. Escriban con otro color. ¿Quién es esta expresión si es que este límite existe? La derivada. La derivada de la función en el punto... la derivada de la función en C, entonces. Sabemos, por la definición de derivada de una función en un punto, definición de derivada de una función en un punto, que este límite, todo este límite, vamos a decir, que si existe el límite, voy a mover un poco más para arriba esto, todo esto que está acá es justamente igual a f' en C. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora que a partir de esto podemos decir que la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿sí? Siempre que ese límite exista. ¿Cómo vamos?
No veo que me hablen, no veo que digan nada. Avanzo. Ahora, si este límite existe, nosotros podemos dar, que es lo que nosotros tenemos que ver hoy, la ecuación de la recta tangente no vertical a la gráfica de f, gráfica de f, en el punto P, que es CF de C. Sí, muy bien. Entonces, ¿quién va a ser la ecuación de la recta tangente no vertical? Y ahora vamos a subrayar esto. No vertical. Uy, Dios, me fui. Esto es súper importante, ¿no? Entonces, la ecuación de la recta tangente no vertical a la gráfica de f en el punto CF de C va a ser la siguiente, va a ser la recta tangente, la ecuación de la recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente, que en particular es f' de C. ¿Se acuerdan de la ecuación de la recta conocida, la pendiente y un punto de paso? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo era? Y menos y sub 0 igual a m, que es la pendiente, por x menos x sub 0. Bien, el compañero nos acaba de decir, si nosotros conocemos la pendiente y un punto de paso que es x0 y 0, la ecuación de la recta con esta pendiente y este punto de paso va a ser, lo voy a escribir en rojo acá, recta, y menos y sub 0 igual a m por x menos x0, ¿sí? Esto es recordar lo que hemos visto un poco en el curso de ingreso, curso de alimentación, no de ingreso, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense, yo quiero la ecuación de la recta tangente no vertical a la gráfica de f en el punto CF de C. ¿Quién va a ser? ¿Conozco la pendiente? Sí, es f' de C. Entonces, la ecuación me va a quedar, yo generalmente le pongo R sub T o R sub TG, es I menos la ordenada del punto de paso. ¿Quién es la ordenada del punto de paso de nuestra recta? Sí. ¿Cómo? Ordenada. Abscisa ordenada. Entonces la ordenada es F de C. f de C. Entonces la ordenada es I, la recta me va a quedar en el primer miembro, I menos f de C igual. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? F' C. F' en C por X menos C. Uy, Dios, ese C del final le quedó cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, si esta es la tangente, ¿cuál será la normal? El recíproco. Bien, una recta es normal a una, cuando son dos rectas, la recta tangente y la normal son perpendiculares, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan, lo voy a escribir con rojo, si yo quiero que las rectas sean perpendiculares, y son rectas no verticales, lo voy a escribir acá. Si yo quiero, la recta tangente es perpendicular a la recta normal. Entonces, la pendiente de la tangente por la pendiente de la normal, el producto tiene que ser igual a menos 1. Si nosotros, ¿quién es la pendiente de la tangente? F' C. Entonces, como conocemos ese dato, nos queda que f' en C por la pendiente de la normal es menos 1. Despejo la pendiente de la normal y me queda que es menos 1 sobre f' en C. Y obviamente, que no sé por qué le pongo 2. Intento de paréntesis porque ni siquiera aparece paréntesis.
Obviamente que el f' en c en este caso tiene que ser diferente de 0, si no esta igualdad tampoco vale. Si f' en c es igual a 0, esto ya no, el primer miembro sería 0 y esto ya no valdría, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la ecuación de la recta normal a la gráfica en el punto, esta es la tangente, ¿sí? Y la recta normal, voy a escribir bien, ecuación de la recta normal, obviamente esta también es no vertical, a la gráfica. No sé por qué no me está escribiendo. Parece que estoy escribiendo con el pie, les juro que escribo con la mano. A la gráfica de F en el punto. No hay una parte del lápiz que no me está funcionando. Ay Dios, qué estrés esto. P, que es C, F de C. Ahí. Y este es el punto P. Va a tener la siguiente ecuación. La recta normal pasa por el mismo punto de paso, o sea que es I menos I F de C, igual, y la pendiente de la normal, ahora es esta que está acá, que es menos 1 sobre F' en C. Por X menos C. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué puede pasar? Acá hemos dicho recta tangente no vertical a la gráfica de F. ¿Qué pasa con la recta tangente vertical? ¿Sí? Nosotros sabemos que si F es continua en X igual a C y el valor absoluto del límite cuando X tiende a C de F de X menos F de C sobre X menos C nos da infinito, es decir, la derivada no está existiendo, fíjense, porque esto que está acá, lo que está dentro de las barras de valor absoluto es justamente la derivada, podemos decir que la función, no podemos decir la función, directamente no lo ubico. La función f tiene recta tangente vertical, recta tangente vertical en el punto P, que es C, F de C. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la ecuación de la recta tangente vertical? Si pasa por este punto y es vertical. Igual a C. ¿Cómo? Fuerte. X igual a C. X igual a C. ¿Sí? En este caso, la ecuación de la recta tangente sería X igual a C. ¿Sí? ¿Y quién sería la normal a esa? Es perpendicular a la recta tangente y pasa por el mismo punto.
si la recta tangente es vertical, ¿cómo es la recta normal? Para que sea perpendicular. Horizontal. Ajá, ¿y cuál va a ser la ecuación? ¿Podemos escribir acá? Y igual a f de c. Exactamente. Uy, yo he puesto la N. Va a ser I igual a F de C, al valor S. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Cómo? No, ninguna. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar a nosotros de todo esto? Primero, el grafiquito este, ¿sí? Que es de donde surge justamente la definición de derivada y la interpretación geométrica de la derivada. Recuerden que es la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿sí? F' de C es la pendiente de la recta tangente en el punto C, F de C. A su vez, si este límite existe, el F de C existe, y entonces podemos dar la ecuación de la recta tangente no vertical a la gráfica de F en el punto CF de C, que recordemos, la ecuación conocida un punto de paso y la pendiente es I menos I0 igual a M por X menos X0. En este caso el M es F' en C, y el X0 es C, y el I0 es F de C. ¿Sí? Como la recta normal es perpendicular a la tangente, la pendiente de la tangente por la pendiente de la normal nos tiene que dar menos 1, despejo la pendiente de la normal, que me va a quedar entonces menos 1 sobre F' en C, y entonces la ecuación de la recta normal a la gráfica de F en el punto C, F de C, es I menos F de C igual a menos 1 sobre F' en C por X menos C. Esto es siempre y cuando el límite exista, ¿ves? Porque hemos partido de esta idea, ¿sí? Ahora, si ese límite no existe y en valor absoluto nos va a infinito, la función tiene una recta tangente vertical en el punto y su ecuación va a ser x igual a c. Y la normal va a ser y igual a f de c. ¿Sí? ¿Preguntas? Me fui donde son las cosas. Bueno, vamos a los ejercicios. ¿Qué opinan? Profesor, ¿Vos qué? No te escuché, profe, perdón. Sí. ¿por qué es esto el valor de la normal? ¿Vamos al grafiquito? No voy a hacer otro para no arruinarlo a ese. Tenemos, si nosotros tenemos una... Déjame que... Tengo el sistema de coordenadas, tengo una función, digamos que este es mi punto P, la recta tangente a P es la que toca solo al punto P, ¿sí? No lo corta, no la corta la gráfica, uy Dios. Esta roja es la tangente, ¿sí? Pasa por el punto P y es tangente, o sea, es como muy próxima y lo toca en un solo punto, solo en un único punto, ¿sí? Este es P. ¿Quién es la normal? La recta normal a la gráfica en P es la recta que pasa por el punto P y es perpendicular a la tangente. Sería más o menos, a ver si tengo una regla por acá, para que me ayude. Vamos a ver si sale. Creo más o menos. Esta que está acá. Esta, fíjate que forma un ángulo de 90 con la tangente, ¿sí? Y esta es la recta normal que también pasa por P y son perpendiculares, la tangente con la... ¿Por qué he puesto dos veces N? Este es. La recta, la normal, sí. Esta es recta normal y esta es
recta tangente. ¿Se entiende? Es una recta en particular que es perpendicular a la tangente y pasa por el punto de paso, por el mismo punto de paso. ¿Sí? Sí, profe. Esa es la idea de esto. Lo voy a dejar el grafiquito para que les quede mejor. Ahí se ve que estas dos son perpendiculares, forman un ángulo de 90, entonces sus pendientes, el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. Les propongo que hagamos el ejercicio 1 de la página 41. Lo escribí acá para aprovechar. Ejercicio 1. Uy, Dios. No, me cuesta horror esto. Ejercicio 1, página 41. El apartado dice, no lo tengo anunciado, lo tengo en el ejercicio, nomás, pero un segundito. Creo que pide encontrar la recta, la 41 de la práctica, ¿no? Dice... No, a ver, sí, acá. Ecuaciones de recta tangente y recta normal. Escribe, si es posible, la ecuación de las rectas tangente y normal a la gráfica de la función en los puntos indicados. Y el apartado A, tenemos que A tiene la función definida por la ecuación f de x igual a 2x menos 3. ¿Qué está pasando? X menos 3, ahí se 3 de fe. Y quiero la ecuación de la recta tangente y normal en el punto 1 menos 1. Fíjense que nosotros todo lo que hemos hecho ha sido partiendo de esto que está acá. F continua en C. ¿Sí? ¿Cómo son las funciones polinomiales? Primero, ¿cuáles son sus dominios? Porque esto es una polinomial, ¿verdad? Todo real. Bien, ¿y qué particularidades tienen también? Que es continua en todo su dominio. Entonces el dominio de la F son todos los reales. En este caso, ¿quién va a ser C y quién va a ser F de C? Es 1 y f de c menos 1. C, este va a ser C, la abscisa del punto donde estoy buscando la tangente va a ser C, es decir que C es igual a 1 y f de C es igual a menos 1. ¿Y qué me pedía? La ecuación de la recta tangente. Fíjense que necesito el f de C y el f' en C y el valor de C. Ya tengo el f de C. Nosotros estamos buscando la ecuación de la recta tangente, que es I menos f de C igual a f' en C por x menos C. Con los datos que nosotros tenemos, podemos ir reemplazando. Perdón, voy a dejar ahí un costadito. Y nos queda que solo tenemos que determinar esto que está acá. Fíjense, a este ya lo tenemos. ¿Sí? Este es este que está acá. Este va acá. Y me falta encontrar este. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para encontrar ese? Y voy a utilizar las reglas de derivación. Derivo la función y lo particularizo en el punto. Entonces, si yo derivo f, hago la derivada de f, ¿a qué me va a quedar igual? Tengo que derivar esto. ¿A qué es igual la derivada de esto? La derivada de una recta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto o no? No. ¿De 2? De 2, porque es la derivada de 2 de este, que es 2x, pongo la constante y derivo el x, que es 1, menos la derivada de 0. Y entonces,
f' de x es 2. Y entonces, f' en 1, ¿cuánto vale? El valor de la derivada en 1. Era justamente lo que yo necesitaba acá. O si quieren, pongamos así, f' en c, para que les quede más clarito. Ay, se me mueve el cosito este. F' en C es igual a F' en 1. ¿Y cuánto vale la derivada en 1? Vengo acá, reemplazo X en 1. ¿Cuánto me queda esta expresión si reemplazo X en 1? ¿Tengo X de este lado? No, quedan 2. No, ¿cuánto va a quedar? 2. 2. ¿Sí? Y entonces fíjense, ya tenemos esto, esto y esto. Puedo reemplazar. Me va a quedar entonces que la ecuación de la recta tangente es y menos quién. Y menos 1. Y menos el menos 1. Igual, ¿a quién? A 2. Sí. A la pendiente particularizada en el punto, que es 2, por x menos quién. Menos 1. Menos 1. Con que ustedes lleguen hasta acá, el ejercicio ya va a estar bien. ¿Sí? Si quieren acomodarlo un poquitito, no hay problema. Si quieren dejar la explícita, esto sería y más 1 igual a 2x menos 2. Y entonces despejo la y me va a quedar y igual a 2x menos 2 menos 1. Y entonces la ecuación quedaría y igual a 2x menos 3. Uy, Dios. Ahí. Pero con que lleguen hasta acá, el ejercicio está bien hecho. ¿Sí? Error común. En vez de poner f' en el valor de la función, es decir, calcular la pendiente de la recta tangente, ¿qué es lo que hacen? En este caso no se nota, pero directamente hacen la derivada y la reemplazan acá sin particularizarlo en el punto. ¿Por qué en este caso no te nota? Porque es la derivada de una función lineal y nos queda constante. ¿Sí? Entonces, ya les voy a mostrar otro ejercicio donde se note. Ahora, si esta es la recta tangente, ¿quién sería la recta normal? Volvamos arriba. Ya tenemos esta. ¿Quién sería la normal? Fíjense. ¿Eh? Esta que está acá. Que es y menos f de c igual a menos 1 sobre f' en c por x menos c. ¿Sí? La recta normal, la voy a escribir de nuevo, es y menos f de c igual a menos 1 sobre f' en c por x menos c. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Y más 1. ¿Cómo? Y más 1, o sea, y menos 1, que es más. Y menos el menos 1, bien, igual Menos a menos 1 sobre 2 por x menos 1. perfecto. Esta es la recta normal y la puedo dejar acá. ¿Hace falta que haga algo más? No, alcanza con que la dejen ahí. ¿Sí? Preguntas. Sí, yo, profe. Diga. ¿Por qué? O sea, f' de c
Es lo mismo que sacar el límite de x teniendo c. Sí, esa es la definición de derivada que yo le he puesto acá. Si este límite o sea, no es cualquier límite, es el límite cuando x tiende a c del f de x menos f de c sobre x menos c. Esa es la definición de derivada de una función en un punto. Si este límite existe, coincide con la pendiente, o sea, es f' en c, y coincide con la pendiente de la recta tangente en el punto c, f de c. ¿Sí? Justamente por el grafiquito que hemos visto acá, nosotros habíamos partido de que el punto C, f de C era un punto fijo y el punto Q era un punto móvil, ¿sí? Entonces yo sabía que del gráfico vemos que la pendiente de las rectas por P y Q, el que está en negrita, digamos, es f de x menos f de c, sobre x menos c. Ahora, si este punto Q cada vez lo hago tender más a P o que se aproxime a P, porque es un punto móvil, las rectas secantes, que son las azules, pasan a una posición límite única, que es justamente la tangente. ¿Sí? Es la recta tangente a la gráfica de f en el punto P. Ahora, ¿qué significa que Q tienda o se aproxime a P? Estoy calculando un límite. Cada vez que yo me aproximo a algo, estoy haciendo límite. ¿Sí? Entonces, si esta expresión que está acá era la pendiente de la recta secante por P y por Q, cuando yo haga el límite de cuando Q tienda a P de la pendiente, me va a dar la pendiente de la recta tangente. Y hacer eso significa que si Q tiende a P, si yo me estoy haciendo que este se aproxime lo que más que pueda al P, el X se está aproximando al C. Y entonces el límite cuando X tiende a C de f de X menos f de C sobre X menos C es f' en C si este límite existe. Pero por lo que hemos visto acá, también coincide con la derivada, perdón, con la pendiente de la recta tangente en el punto C de C. ¿Sí? Y es justamente esa la interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. La pendiente de la recta tangente en el punto C f de C. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Sí. Hagamos otro. Hagamos el apartado B. Tenemos que la función es f de x igual a 1 menos x al cuadrado, y nos dice que queremos la ecuación de la recta tangente y normal en el punto de abscisa 1. ¿Qué me está dando de datos si me dicen el punto de abscisa 1? X. El x, el valor del punto, la abscisa del punto, es decir, el x igual a c, ¿sí? Este dato que está acá es c. Es más, lo podemos poner directamente. Ay, Dios. Esto que está acá, no quiero... es justamente igual a c. ¿Sí? ¿Y cuál era la ecuación de la recta tangente? Escribamos la ecuación de la recta tangente. En forma genérica. Y menos f de c. Ajá. Ya les digo, esperen que no se me borra eso que está ahí. La recta tangente es I menos f de c Igual a f' de c por x menos c. Ay, Dios, me escribe horrible en una parte de la tableta. Entonces, hemos dicho, va de nuevo, perdón. Y menos f, he puesto f de x y nadie me ha dicho nada. Y el compañero me dictó bien. Es i menos
f de c igual a f' en c por x menos c. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tenemos el valor de c. ¿Quién será f de c? F de 1, Ajá. F de 1. ¿Y cuánto vale f de 1? Me 0, voy a mi función f y reemplazo el 1. Me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale el f de 1? 0. 0. Entonces esto es igual al f de c. ¿Sí? ¿Y f' en c? ¿Qué tengo que hacer para calcular esta expresión? Derivar. Primero derivo. ¿Cuál es la derivada de esa función? 1 menos 2 por x. 1. ¿La derivada de 1 cuánto es? 0. Menos 2. 0 menos, derivo la potencia, bajo el exponente, y me queda x elevado al exponente que estaba, que es 2 menos 1, 1. Entonces, tenemos que la derivada de la función es una función y nos da menos 2x. Y entonces, f' en c, que es f' en 1, ¿a qué va a ser igual? Menos 2. A menos 2. Y entonces ya tenemos todos los datos. Fíjense, si yo quiero escribir la ecuación de la recta tangente, va a ser y menos, ¿quién? Reemplacen, está todo escrito en la pizarra. En el pizarrón, iba a decir, en la Menos pantalla. 2. No, f de c. 0. Menos 0. Y menos 0. Ajá, menos 0. Menos 0 igual a menos 2. Bien. Uy, ahora no me quiere escribir. Igual a menos 2 por X menos 1. x menos 1. Perfecto. Error común en el parcial. Esta es, ¿verdad? Esta es la respuesta que nosotros vamos a dar. ¿Hay que hacer algo más? No, no hay que hacer algo más. Por ahí en los evaluativos ustedes tienen que acomodarla para poder llegar a la opción que está dada o para poder descartarla a la opción que está dada, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de la recta tangente. Ahora, ¿cuál es el error común que hacen en los parciales? Y lo voy a escribir con rojo. Escriben y menos 0 igual a menos 2x por x menos 1. Esto que está acá, ¿qué he hecho? ¿Cuál ha sido el error? Que no Ya. contestó en la X. Acá no he calculado el valor de la f', esto es f' en x, es una función, ¿sí? Si yo lo dejo escrito así, la ecuación que tengo es de una recta. No, porque cuando multiplico por x ya queda x cuadrado y es una parábola. Entonces, esto no es una recta y esto está muy mal, ¿sí? No hagan eso en los parciales. Fíjense por lo menos a qué llegan. Si no se acuerdan toda la ecuación, por lo menos calculen el f de c, hagan la derivada, y bueno, llegan hasta ahí. Algo les va a valer el ejercicio. Ahora, si hacen esto que está acá en rojo, yo creo que no les va a valer nada, porque no saben ni siquiera qué es lo que están buscando. Si tiene que ser una recta, la ecuación tiene que ser lineal. A ver si puedo borrar todo esto, para que no quede ahí escrito. Ahora nos falta la ecuación de la recta normal. ¿Quién va a hacer la recta normal? El recíproco. Menos 1. Escribamos la ecuación general, así de paso la vamos practicando. ¿Quién es la recta normal? Y es igual, y menos f de c Ajá. igual
a menos 1 sobre f' de c. Por x por x menos c. Bien, y entonces reemplacemos. Ya tenemos todos los datos, fíjense, ya tengo el f de c, que en este caso es f de 1, tenemos el valor de c y tenemos el f' en 1. Entonces, la recta normal, no sé por qué, no, me escribe. ¿A quién va a ser igual? A y menos, ¿quién? Cero. Ajá, igual a menos 1 sobre Menos 2. menos 2 por x menos 1. 1. Entonces, si le quiero acomodar solo un poquitito, uy, Dios. Si le Queda un quiero medio. acomodar solo un poquitito, claro, y menos 0 igual a 1/2 por x menos 1. ¿Sí? Y esta es la recta normal. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Cómo van? Bien, Vamos profe. Bien, profe. Buenísimo. Vamos entonces ahora al apartado G. A ver qué me van a decir ustedes. G dice que quiero la recta tangente a la gráfica de F en el punto de abscisa cero. ¿Qué harían? ¿Sí? ¿Qué harían? No escucho nada. Que no es continuo en ese punto porque el 0 no pertenece al dominio de la función, entonces por lo tanto no se puede derivar. Bien, veamos de a poco. El dominio de la función, ¿quién es? Reales menos Los reales menos el 0. Los reales menos el 0. Y ustedes tienen, si la función no está definida en 0, f no está definida en c igual a 0, ¿qué podemos decir? Que entonces f no es continua en c igual a 0, ¿verdad? Para que sea continua, ¿se acuerdan que tenía que cumplirse para que sea continua? Tiene que existir el valor de la función en el punto, existir el límite cuando x tiende a c, a 0 en este caso de f de x, y además esas dos cosas tienen que coincidir. Como acá la primera no se cumple, es decir esto, que f no está definido en c, es lo mismo que decir que, esto es lo mismo que decir que f en 0 no existe. ¿Sí? No está definida en C. Entonces no es continuo. Y ustedes tienen un teorema muy importante, ¿eh? ¿Lo han visto en clase? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el ni punto siquiera no está se- definida la función en el punto. Si nosotros nos acordamos de la gráfica, vamos a ver si me sale. La gráfica de la función, este es el eje X, perdón, este es el eje Y, este es el eje X, cuando es 1, pasa por acá,
Cuando es 2 es un medio. Y cuando es un medio es 2. Vamos a ver si puedo unir esos puntos ahora. Ay, ¿dónde están? La gráfica. Bueno, chicos, con mucho amor, mírenla. Todo porque voy a hacerla con puntos. Esperen. Esto es 1, esto es 2 y esto es 1. Entonces tenemos ay Dios. Bueno, más o menos así, y del otro lado tenemos, lo voy a decir a ojo, algo así. Ay Dios. No saben lo difícil que es escribir acá. Si en el pizarrón es difícil graficar, acá es peor. Algo así, ¿sí? Entonces acá ni siquiera está definida la función, tengo asíntotas, ¿se acuerdan? Si me acerco por valores mayores no hay nada, y si me acerco por valores menores no hay nada, no hay ningún punto. Como no es continua, y acá va lo que yo, sí, es una asíntota, Franco. Como no es continua, y ustedes han visto un teorema importante en la teoría, que dice que si f es derivable, uy Dios, ¿qué le pasa a esto ahora? Creo que lo han visto, sí, supongo que sí. Sí, Divisibilidad en continuidad. El teorema dice que si f es derivable, uy Dios, derivable en x igual a c, entonces f es continua en x igual a c. Ahora, a este teorema nosotros lo utilizamos de la siguiente manera, que se llama contrarrecíproco. Es, si f no es continua, f no es derivable, o sea, me voy de acá para allá, pero con la negación, ¿sí? El contrarrecíproco lo tienen en la teoría, ¿no? Dice que si f no es continua en x igual a c, entonces f no es derivable en x igual a c. ¿Sí? Y es lo que a nosotros nos está pasando. F no es continua en C, en X igual, en C igual a 0, entonces podemos decir que F no es derivable en C igual a 0, y entonces no va a admitir ni siquiera recta tangente vertical. ¿Por qué no va a admitir recta tangente vertical? La recta tangente vertical solo se daba cuando, si la función es continua en C, este límite me daba, en valor absoluto, me daba infinito. Pero en este caso ni siquiera se cumple esta parte. ¿Se entiende? Entonces, no es continua, no es derivable, esto es dato de color nada más, así que como una llamada en el medio de la clase. Si no es derivable, F no admite recta tangente, y entre paréntesis podemos decir ni normal, en X igual a C, perdón, en C igual a 0. ¿Se entiende?
No puede haber una recta tangente a donde la gráfica no está definida. Justamente ahí yo no tengo nada. ¿Sí? Preguntas. A ver. ¿Se animan a hacer el apartado I? Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que tengamos así como en el apartado G, que no es continua, directamente ponemos que no está definida en C igual a 0, la primera parte, digamos, por lo que F no es continua en C igual a 0. Claro, esto, F no está definido en C igual a 0, F no, o sea, podés poner esto que está acá, o podés poner esto que está acá. Es decir, lo mismo, ¿no? Y entonces ahí dicen, F no es continuo en C igual a 0, y entonces F no es derivable en C igual a 0. Ah, ok. Y al no ser continua, no admite recta tangente normal, ni recta tangente ni normal en C igual a 0. No está ni siquiera definida la función ahí, no puede tener algo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un cuadrito en la página, déjenme que lo busque porque me ha gustado mucho el cuadrito, que no sé bien si era que estaba, en la página 70 de la teoría, donde les dice, un cuadro resumen, dice si existe la derivada de la función, ¿por qué existe y qué puedo concluir de eso? ¿Sí? Y la parte gráfica. Después le dice, ¿cuándo no existe? Puede no existir cuando el valor absoluto del límite sea infinito, cuando las derivadas laterales sean distintas, o cuando no sea continuo en C. ¿Sí? Si el valor absoluto del límite es infinito, la recta tangente es vertical. Si las derivadas laterales son distintas, no hay recta tangente. ¿Sí? Y si F no es continuo en C, tampoco hay recta tangente, que es el caso este que nos está pasando ahora. ¿Sí? ¿Lo has visto el cuadrito de la página 70? Sí, profe. Bien. Ténganlo a mano para hacer esta parte de la práctica porque les va a servir mucho. Bueno. Ahora pensemos. Hagamos el J. Les había dicho que hagan el I, pero no me contestan. Y como ni siquiera puedo ver lo que escriben, voy a seguir avanzando y de última después, si nos queda tiempito, hacemos consulta. Ejercicio J. Tenemos G de X igual a X a la 1/3 menos 1, y me está pidiendo recta tangente y normal en el punto de ordenada menos 1. ¿Qué me está dando de dato si me da la ordenada del punto? Y ¿Cómo? me está dando I. Entonces, me está dando la ordenada, es el valor de I, pero si yo estoy buscando la ecuación de la recta tangente en el punto de ordenada menos 1, ¿quién va a ser el punto? ¿Cómo lo llamábamos nosotros el punto? Hay alguien que me escribió en el chat. F de C. F de C. Bien, Pablo, esa es la idea. Nosotros sabemos que el punto es el punto P, que tiene coordenadas C, F de C. Y la ordenada, en este caso, no sabemos quién es, perdón, la abscisa no sabemos quién es, pero sabemos que este valor que está acá es igual a F de C. Y estábamos buscando la recta tangente. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Y menos F de C F de C. igual a F' de C por X menos C. Ah, estamos en un problema. Está muy bien lo que me han dicho, pero la función se llama G. Yo acá puedo tomar todo esto. Acá.
Entonces, si la función se llama g, va a ser i menos g de c. Voy a escribir de nuevo porque hago un bollo todo. I menos g de c igual a g' en c por x menos c. Y esto obviamente es g de c esto que hemos dicho que era menos 1, es el valor de la función en el punto C. ¿Sí? Ahora, si yo quiero encontrar C, ¿qué haríamos? Puedes despejar C de la... o sea, poner menos 1 es igual a x a la 1/3 menos Bien. 1. Despejar. Todo punto, justamente el punto de tangencia, es el punto que pertenece a la recta, siempre es un punto de la curva, ¿sí? O sea, que verifica la ecuación de la función. ¿Qué significa todo eso que acaba de decir la profesora, que parece un trabalengua? Que si yo reemplazo la abscisa y la ordenada del punto en esta expresión, la igualdad vale, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que como el punto P, que es C menos 1, es un punto, ay Dios, no me escribe, es un, hay sectores donde no me escribe, es un punto de la gráfica de F, perdón, de G. ¿Qué podemos decir? Que si reemplazo sus valores, menos 1, por C a la 1/3, me tiene que dar menos 1. ¿Sí? Menos 1 tiene que ser igual a C a la 1/3 por menos 1. Estos dos los puedo cancelar, o sumo 1 en ambos miembros, y me queda que 0 tiene que ser igual a C a la 1/3. ¿Cuánto tiene que valer C entonces? 0. 0. Entonces el punto va a ser 0 menos 1. ¿Sí? Y ahora necesitamos la derivada de la función y después particularizarlo en el punto. ¿Cuál es la derivada de la función? Profe, ¿Sí? ¿qué puedes repetir esa última parte de por qué es 0, por favor? Elevo al cubo en ambos miembros acá, teníamos menos 1 igual a C a la 1/3 menos 1. ¿Esta parte la has entendido de dónde salió? La primera Sí, esa parte ecuación que he escrito sí. acá. Bien, este punto es un punto de esta Sí, sí, gráfica, eso entonces verifica su ecuación. Ahora, sumo el menos 1, si querés a este menos 1, como ustedes dirían, lo paso sumando, y me queda 1 menos 1, ¿verdad? Se cancelan. sí, 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 entiendo. Y ahora me queda que 0 es igual a C a la 1/3. Elevo al cubo en ambos miembros, y el 0 al cubo es 0, y entonces me queda que C, si a esto lo elevo al cubo por propiedad de la potencia y potencia se multiplican los exponentes, y 1/3 por 3 es 1, entonces me queda C a la 1 igual a 0. ¿Ahí está mejor? Ahora sí, ahora creo que sí. Gracias. Buenísimo. De nada, sigamos. Entonces, tenemos que derivar la función g. ¿Cómo se deriva esa función? 1/3 Es la derivada de cada miembro. La derivada de cada de término. x ¿Sí? Eso. 1/3 de x a la ¿cuánto? a la 2/3. A la, Menos 2/3. a la menos 2/3. Recuerden que es, teníamos bajo el exponente y me queda la misma base con el exponente que estaba menos 1. Si nosotros hacemos acá 1/3
uy Dios, menos 1, esto es lo mismo como un denominador, 3, 1, 3 dividido en 3, de 1 por 1, 1, menos 3 dividido en 1 de 3, por menos 1 es menos 3, y esto es lo mismo que menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Y la derivada del menos 1? 0. 0, entonces me queda así. Puedo acomodar esto un poquitito, porque me conviene acá acomodar, por eso se acuerdan que yo en las clases pasadas les decía, si bien no hace falta acomodar, lo que podemos hacer, cuando uno deriva, es dejarlo así, pero va a haber momentos, a esas derivadas largas, eternas, que hemos hecho en la clase pasada, pero lo que sí podemos hacer en estos casos es acomodarla para ver cómo vamos a calcular el G' en C, que es lo que nos está faltando, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que 1/3 de X a la 2/3. ¿Se acuerdan que sin el exponente negativo me invertía o lo pasaba al denominador, a la potencia? Sí. Bueno, y entonces, voy a borrar ese igual de ahí, lo voy a poner acá abajo. Sí. G' de X es lo mismo que 1 sobre 3 raíz cúbica de X al cuadrado. ¿Qué creen que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que me falta calcular? Ya tengo el punto, tengo el C y el f de C. Tengo la derivada de la función. ¿Qué me falta calcular? Calcular la derivada del punto. Ajá, la derivada de la función en el punto, ¿sí? Y acá alguien en el chat me están poniendo, el denominador se hace 0, me pone Victoria, y Franco me pone no podemos particularizar en 0. Y entonces, ¿qué va a estar pasando con la derivada de la función en 0? Fíjense, esta función, G', la derivada, no me está escribiendo, Admite asíntota vertical, no, o tangente vertical. exactamente, ay Dios, no sé qué le pasa a este, tengo miedo que me deje de funcionar. G' no está definida en C igual a 0. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que G' en 0 no, Dios, no existe. ¿Sí? Acá fíjense cuál es la diferencia con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, la función no era continua en el punto. En este caso, sí es continua en el punto, porque la función está definida, tiene un valor, coincide con el valor del límite, pero su derivada no existe, ¿sí? Porque no está definida para ese valor. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando pasan estas cosas, ¿sí? La función g admite recta tangente vertical en el punto. Podríamos hacer además, verificarlo, ver que se cumple esto que teníamos acá arriba. Qué bueno esto de la pantalla de que no borro nada. ¿Sí? Nosotros nos habíamos dicho acá que si f es continuo en x igual a c, y el valor absoluto de este límite nos da infinito, la función tiene recta tangente vertical en el punto CF de C. Veamos cuánto nos da el valor absoluto de ese límite. Si lo hagamos acá. Vamos a conversar. Tenemos valor absoluto del límite cuando x tiende a c de g de x menos g, bueno, en nuestro caso el c es 0, así que lo voy poniendo menos g de 0
sobre x menos 0. Y esto va a ser igual al valor absoluto del límite cuando x tiende a 0, perdón. La g de x es esta que está dada acá, x a la 1/3 menos 1. Entonces la voy a escribir. X a la 1/3 menos 1. ¿Cuánto vale g de 0? Infinito. ¿1? Menos 1. Menos 1 es el g de c. Nosotros primero hemos encontrado el c, y entonces, ahora vamos a aclarar esto. Esto es g, perdón, eso es 0, y entonces esto que está acá es g de 0, que es lo mismo que g de c, digamos. ¿Sí? Entonces esto nos vale menos, ahí estamos en el verde. Ay, 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 no, 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 no. Me quiero morir. ¿Me siguen viendo o no? No. Dejo de compartir, profe. Dejo de compartirlo No, con la pantalla. se me tildó el OneNote y se puso loquito y se cerró solo. Por eso, como estaba compartiendo solo la pantalla. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, profe. Bien, Profe, bien, perdón. La compu no aguanta mucho después de la pandemia. Entonces, tenemos x a la 1/3 menos 1, toda esta expresión es g de x, y ahora tengo que poner el g de 0, que es menos el menos 1, todo sobre x, en valor absoluto, ¿sí o no? Sí, pero Y entonces, si reemplazamos, esto nos queda valor absoluto del límite cuando x tiende a 0, de x a la 1/3, y tengo menos 1 más 1, ¿sí? Sobre x. El menos 1 más 1 se terminan cancelando. Entonces me queda en el numerador, me queda x a la 1/3, y en el denominador me queda solo x. Y esto es lo mismo que el valor absoluto del límite cuando x tiende a 0. X a la 1/3 sobre x es lo mismo que x a la menos 2/3. Cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes. Voy a empezar a hacer cualquier cosa para producir espacio. Y esto es igual al valor absoluto del límite. A ver. Cuando x tiende a 0, de 1 sobre x a la 2/3. ¿Cuánto nos queda el límite de adentro? Un número que cada vez se hace más pequeñito, el denominador. ¿A qué tiende? Infinito. A Menos infinito. infinito. Entonces ese límite nos queda infinito, y entonces acá podemos, lo que ya habíamos hecho acá analíticamente, lo podemos corroborar de esta forma, y entonces acá podemos decir que G admite recta tangente vertical en el punto 0 menos 1. Esta parte que está acá en verde, chicos, no es necesario que la hagan, ¿no? Con que ustedes lleguen a esto. Entonces, Todos eran libertarianos en los mismos tiempos. Hablamos de watches. ¿me escucharon? ¿O estoy muteada No, yo? profe, ¿puede repetir? había alguien. Vamos de nuevo. Entonces, esto que lo he hecho acá ha sido como para que, lo que he hecho en verde ha sido como para que corroboremos esto que habíamos dicho antes, que como G no estaba definida en C igual a C, G' no estaba definida en C igual a 0, G' de 0 no existe, y entonces G admite recta tangente vertical en el punto 0 menos 1, ¿sí? No hace falta que hagan lo que está en verde, con que lleguen y se den cuenta de lo que hemos dicho acá, como habían visto en el chat, que los compañeros les había dicho, el denominador se hace 0, no podemos particularizar en 0.
con que se den cuenta de esto que está en negro, ya pueden concluir lo que está en negro, ¿sí? Yo solo les quería mostrar qué es lo que estaba pasando con ese límite y ver la diferencia con el anterior. En el caso anterior, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no tenía derivada, pero porque la función no era continua en el punto y entonces no había recta tangente? Acá no hay derivada en el punto, pero sí admite recta tangente vertical sí admite recta tangente, es vertical en ese punto 0 menos 1. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Bien. Ahora, si yo quiero la ecuación de la recta tangente, si es vertical y pasa por este punto, ¿quién va a ser la ecuación de la recta tangente? X igual a Y menos. X igual a... ¿A quién? ¿Alguien lo dijo por ahí? A 0. A 0. Para que sea vertical y pase por este punto, todos tienen que tener la misma abscisa, es decir, X igual a 0. Y si esta es la recta tangente, ¿quién será la recta normal? Igual a 0. No. Ah. Tiene que pasar por este punto. ¿Y igual a quién? menos 1. Menos A menos 1. 1. ¿Sí? Fíjense de nuevo, yo lo había escrito acá arriba. Fíjense, si f es continuo en x igual a c, y este límite nos da infinito, la función tiene recta tangente vertical en el punto c, en realidad se dice la gráfica de la función, y la ecuación de la recta tangente es x igual a la abscisa, o x igual a c, y la ecuación de la recta normal es y igual a f de c, o al valor de la ordenada. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pasemos al ejercicio 2. Escuchen una cosa, el ejercicio 7 que está en la página 38 está hecho en videíto en el aula virtual. ¿Sí? Así que mírenlo de ahí porque están todas las explicaciones, está bueno que lo vean varias veces, así entiendan la diferencia entre una justificación y la otra, ¿sí? ¿Cuál, profe? ¿El 7? El 7 de la página 38. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a hacer el 2, el ejercicio 2 de la página 42. Dice, para cada apartado, encuentre si existen el o los puntos en donde la recta tangente a la gráfica de la función es horizontal. Entonces, nos está pidiendo, nosotros sabemos que la recta tangente, si es no vertical, tiene la forma I igual a I menos f de c, igual a f' en c por x menos c. Ahora, nosotros queremos, para este apartado, que la recta tangente sea horizontal. ¿Qué me está pidiendo implícitamente? ¿Cuándo una recta es horizontal? ¿X igual a 0? No, esa es vertical. Es una constante. Es una constante, y igual a una constante en realidad, porque si no podremos decir x igual a 0 también es una constante. Las rectas horizontal, uy Dios, ¿por qué no uso los ejes que me dan? No. ¿Sí? Supongamos que tenemos, este es el eje y este es el eje X. Si nosotros tenemos, por ejemplo, algo así, vamos a ver si me sale, me queda
quedado muy chato ahí arriba. Digamos que este es el punto C. Obviamente, este que está acá va a ser f de C. Y esta recta, que voy a ver si la puedo hacer de otro color. Vamos a ver si sale. Esperen un cachito que lo mueva. Esa recta que he marcado en rojo es la recta tangente a la gráfica en el punto CF de C. ¿Qué ecuación tiene esa recta? La recta roja. I igual a Igual F de C. Igual a... F de C. Ajá. ¿Qué está pasando con la pendiente para que la recta tangente sea horizontal? ¿Cuánto La tiene que pendiente valer? igual a 0. La pendiente tiene que ser 0, ¿sí? Siempre que les digan recta tangente horizontal, nos está pidiendo implícitamente que f' en C sea 0, ¿sí? O la pendiente sea 0, lo escribamos todo así quede clarito. Si una recta es tangente, si una recta cualquiera es horizontal, ¿sí? Su pendiente es 0. En el caso particular de la recta tangente, nos está diciendo que la derivada de la función en el punto C tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos o no? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en el ejercicio 2 es derivar las funciones y buscar para qué valores del dominio de esas funciones la derivada se hace 0. ¿Sí? ¿Por qué digo de dominios? Porque dice, para cada apartado encuentre si existen los puntos en donde la recta tangente a la gráfica de la función es horizontal. Si yo estoy hablando de la tangente a la gráfica, tengo que pensar en los puntos del dominio de la función, porque todos esos me van a dar la gráfica de la función. ¿Se entiende? Me estoy mareando más. Arranquemos con el apartado A. F de x es igual a x al cubo menos 3x menos 4. ¿Quién es el dominio de esta función? Todo lo real. Todos los reales. Muy bien, todos los reales. Siempre, chicos, es bueno que ustedes arranquen pensando quién es el dominio de la función. ¿Sí? Ahora, derivemos esta función. ¿Cómo me queda la derivada de f? 3 por x cuadrada 3x al cuadrado menos 0. menos 3 Menos 3 por por 1 1. menos 0. Menos 0. ¿Sí? Entonces podemos decir que la derivada de la función es 3x cuadrado menos 3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? No, profe, ¿por qué sale ese 3x al cuadrado? Estoy derivando esta función. Para derivar esto tengo que derivar una diferencia. ¿Sí? La derivada del primer término va bajo el exponente y me queda 3 multiplicado por la potencia que tenía la misma base que antes, solo que el exponente está el mismo menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si nosotros teníamos x a la n derivado, esto es lo mismo que nx a la n menos 1? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí, ya profe. entendí. ¿Sí? Bueno, lo mismo con el x. Si el x, en este caso, el exponente es 1,
Entonces me va a quedar 1 por x a la 1 menos 1, y el x a la 1 menos 1 es x a la 0, x a la 0 vale 1. ¿Sí? Ahora, lo que nos estamos pidiendo el ejercicio es que nosotros busquemos los valores de C que pertenecen al dominio de F, tal que F' en C sea 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a plantear ahora. O si no quieren los C, pongamos los X. Para que no nos hagamos lío. Estoy buscando los valores de X pertenecientes al dominio de F, tal que F' en X sea 0. Entonces, voy a hacer esta igualdad a 0 y voy a ver para qué valor de X eso vale 0. ¿Quién es F' de X? 3x cuadrada Acabamos menos de 3. encontrar. F' de X igual a 0, y esto es lo mismo que decir 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Cómo hago para resolver esa ecuación? Porque ahora ya tengo una ecuación, fíjense, cuadrática. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Espejo? Sí, ¿cómo? El 3 Bueno, me pasa quedaría, sumando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y después eso se le agrega una raíz. O sea, el 2 del exponente. Sería, Bueno, creo yo. vamos de a poco. sí, a mí me quedó así. Bueno, ¿y el doble signo? ¿Nadie se acordó del doble signo? Ustedes, si ustedes tienen, lo voy a hacer con otro color para que lo miren acá. X al cuadrado igual a, obviamente la A mayor o igual que 0. Y están despejando la X, esto nos queda valor absoluto de X, yo no sé si lo han visto así en algún lado, igual a la raíz de A, o lo que es lo mismo, X igual a más menos raíz de A. ¿Alguien vio esto en algún lado? Yo sí. Bien. Si no, plan B, que a mí me gusta más, yo factoreo esto. ¿Sí? Entonces esto... Va a haber... Sí, ya te voy a mostrar. Lo podemos incluso ver a la gráfica. Vamos a ver qué pasa. Escuchen. A mí me gusta más resolver estas ecuaciones factorizándolas. ¿Cómo lo voy a factorizar? O usen la formulita de Bhaskara, nunca me sale el nombre. No lo voy a aprender porque tengo negación a aprender el nombre. O usen la formulita x1, 2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado. ¿Se acuerdan de esa? Sí, Sí, Esa es una opción, porque ustedes usualmente no se acuerdan de esto que está acá marcado en rojo y pierden soluciones, ¿sí? O factorizan. Yo a esto lo puedo escribir como 3, ¿dónde anda? Por x al cuadrado menos 1 igual a 0. Obviamente el 3 es diferente de 0 y esto lo puedo pensar como una diferencia de cuadrado. Divido todo en 3 y esto lo escribo como x más 1 por x menos 1. ¿Sí? ¿Cuándo esto se hace 0? Cuando alguno de sus factores es 0. Entonces yo voy a tener de acá que x menos 1 es igual a 0. O la otra opción es que x más 1 sea 0. De acá vamos a tener que x es igual a 1 y de acá voy a tener que x es igual a menos 1. Ambos pertenecen al dominio de la función. ¿Sí? Fíjense cuál es el dominio. ¿Lo ven? Y entonces hay dos puntos donde la recta tangente a la gráfica es horizontal. Y si me permiten, yo voy a abrir el GeoGebra. Ay, Dios. Ya les comparto pantalla. Solo que no me acuerdo cómo era. Acá.
¿Lo ven álgebra? Entonces, Ahora sí, si yo profe. tengo acá la función y igual a, ¿quién es la función? X al cubo menos 3 por X menos 4. Esa es mi función. Y fíjense, vamos a ver si puedo hacer un zoom. En X igual a menos 1, estaría bueno que acá, este me va a rellenar las cosas. En X igual a menos 1, que sería este punto, tengo una recta tangente horizontal. ¿La ven? Y en X igual a 1, que sería en este punto, en el punto de abscisa X igual a 1, tengo una recta tangente horizontal. ¿Lo ven? Bien. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Es más, puedo tener varios, no solo uno. Voy a borrar esto para que... ¿Cómo se borraba esto? Con este y con este. Voy a dejar de compartir el GeoGebra, voy a volver a Notes. Y a esto lo voy a sacar de acá. Entonces, pero acá, ¿qué pedía? Que encontremos los puntos. Yo solo encontré las abscisas, ¿sí? Entonces, ¿quién van a ser los puntos? Voy a tener un punto 1, que va a ser 1, f de 1. ¿Quién es el f de 1? Reemplazo en mi función. Me va a quedar 1 al cubo menos 3 por 1 menos 4. ¿Cuánto me da esto? Chicos, Menos 8. menos 8. Coincido en ustedes. Y entonces el punto, uno de los puntos va a ser 1 menos 8. Y ahora el otro punto, que a este lo podemos llamar P sub 1, y a este lo podemos llamar P sub 2, va a ser menos 1, f de menos 1. ¿Y cuánto vale el f de menos 1? Va a ser menos 1 al cubo. Profe, creo que sería Menos 3. menos 7 Menos 3, menos 4, menos 7, o menos 6. menos 6. Menos 6. 6. Sí. He dicho que confiaba en ustedes. No me tengo que... Ah, mirá de rápido que han estado para ver el gráfico, ¿no? Y este me queda menos 4. ¿Cuánto queda este entonces? Me queda 3, menos 4, menos 1, menos 1, menos 2. Sí. Y entonces P sub 2 es el menos 1, menos 2. Ay Dios, el menos 2 de fiero. ¿Sí? Esos son los puntos. A ver, quiero ver cuál es el otro. Déjenme que elija uno de los dos que quedan. Y así hacemos algo del verdadero o falso. Hagamos el 2F. Bueno, Tenemos que la función, perdón, no es el F, es el C. No sé por qué le dije F. C de casa. Es más larguito. Y es igual a la raíz de X sobre 1 menos X. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Todos los reales menos el 1. El 1, esperen. El 1 anula el denominador. Es verdad, el 1 no puede estar. ¿Y con el numerador qué está pasando? No puede ser. Ser infinito.
Cero ¿Cómo? abierto, infinito. En realidad sí lo puede incluir al 0, ¿no? Bueno, el 1, coma infinito. El numerador es de 0 cerrado a infinito. Y este es todos los reales menos el 1. Entonces hay que juntar lo que hay en común de esos dos, ¿sí? Este dominio, para que lo piensen después, va a ser de 0 a 1, abierto en 1, unido de 1 a infinito. ¿Sí o no? Ustedes me han dicho, por un lado, teníamos todos los reales menos el 1, y por el otro lado teníamos de 0 a infinito. ¿Qué es lo que hay en común? Esto que está acá. Que sería de 0 a 1 abierto, de 1 abierto a infinito. ¿Lo ven? Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar esta expresión y ver para qué valores se hace 0. Derivemos esto, o acomodemos primero. ¿Cómo lo puedo escribir a esto? Antes de derivar. Ajá. Ahí me va a quedar entonces x a lo medio sobre 1 menos x. Derivémosla ahí. ¿A qué va a ser igual? ¿Derivada de qué tenemos que hacer? ¿Hacemos, profe, del cociente? Sí. Y entonces, ¿qué me queda? El denominador al cuadrado. Vamos a ver si me alcanza. El denominador al cuadrado. ¿Y en el numerador? Va a ir el numerador derivado. Ajá, ¿y Un cuánto es la medio derivada de del...? X. Un medio de X a la menos un medio. Muy bien. Por El denominador Denominador sin derivar. esto es un 1, aunque no se parezca. Y esto es un 1 también. Menos Menos el primero sin derivar, X a la el 1 medio. numerador sin derivar. Acá no hay primero y segundo. Por El segundo derivado. El de el abajo, digamos. denominador derivado. ¿Cuánto es la derivada del denominador? Menos 1. Menos 1. Y entonces, el I' nos queda igual a 1 medio de X a la menos 1 medio. Y después tengo menos, estoy haciendo la distributiva, 1 medio de X a la menos 1 medio por X. ¿Cuánto me va a quedar eso? X a la menos 1 medio por X. Lo voy a escribir. A la 1 medio. X a la 1 medio. Ajá. Lo voy a escribir para que les quede a todo el mundo. Y después este me va a quedar menos por menos más X a la 1 medio. Ay, Dios. 2 sobre 1 menos X al cuadrado. Ahí está. Sigamos. Entonces, Y' es igual a 1 medio, lo puedo poner así, de la raíz de X, menos 1 medio de X a la 1 medio, más X a la 1 medio, sobre 1 menos X al cuadrado. Y entonces, Y', ¿a qué va a ser igual? Si tengo, fíjense, menos 1 medio de X a la 1 medio, más X a la 1 medio. ¿Cuántas X a la 1 medio tengo?
Ya se han perdido y no me han dicho nada. No, es menos un medio más x a la un medio. Profe, ¿podría volver al paso anterior que ahí me perdí? Sí. Teníamos esta expresión, un medio de x a la menos un medio, menos un medio de x a la menos un medio por x, más x a la un medio. ¿Todo el mundo sabe cómo llegué hasta acá? Sí, profe. Sí. Ahora lo que voy a hacer es dejar el primer término como está, dejar el último término como está, y hacer producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, menos un medio más 1, ¿cuánto es? Un medio. Ajá, entonces el x me va a quedar menos un medio de x a la un medio. Y los otros dos, lo único que hice fue a este escribirlo como raíz. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, Sí. profe. Entonces me va a quedar, digamos, tenemos 1 sobre 2 raíz de x, y ahora tengo menos un medio de x a la un medio. Fíjense que esto y esto es lo mismo, entonces puedo sumar menos un medio de x a la un medio más x a la un medio. ¿Cuánto me va a quedar? El primer término queda como está. Más un medio de x a la un medio. Exactamente, lo puedo poner así. Sobre 1 menos x al cuadrado. ¡Ay, Dios! No sé por qué no me escriben esa parte de la tableta y siempre termino yendo por ahí. Al cuadrado. No, esto ya es cualquier cosa. Bueno, está elevado, chicos, ¿no? Bueno, ¿qué queríamos? Queríamos ver para qué valores la derivada es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo un cociente es 0? Cuando es 0 divide en 0. Ah, no, eso no. Cuando el numerador es 0, ¿no? Cuando el numerador es 0, Claro. entonces nosotros vamos a decir que 1 sobre 2 raíz de x más un medio de la raíz de x tiene que ser 0. Y entonces vamos a hacer esta suma. Común denominador, 2 raíz de x. Me va a quedar 1, 2 raíz de x, dividido en 2 raíz de x, de 1, por 1, 1. Más 2 raíz de x dividido en 2, ¿de cuánto me queda? Raíz de X. Por raíz de x, Raíz de x cuadrado, ¿cómo? raíz de x al cuadrado, ¿Qué cuánto es? x. X. Y quiero que esto sea 0. ¿Sí? Y entonces, no me está gustando. ¿Qué vamos a decir entonces? Quiero que un cociente del lado sea 0. ¿Quién tiene que ser 0? X. No. ¿Quién tiene que ser 0 si quiero que el cociente sea 0? El denominador. El de no, El El numerador. numerador. el numerador
numerador, ¿sí? Entonces yo tengo que decir que 1 más x tiene que ser igual a 0. Y entonces, x, ¿cuánto tiene que valer? Ay, Dios. Menos 1. ¿Puede valer x menos 1? Voy a mover un poquitito nomás. Mi pregunta es, volvamos al enunciado. Para cada apartado encuentre si existen el o los puntos en donde la recta tangente a la gráfica de la función es horizontal. Pero menos 1 no pertenece al dominio. Bien, menos 1, x igual a menos 1, no pertenece al dominio de f. ¿Qué vamos a responder entonces? ¿Existe algún punto de la gráfica de la función donde que admita recta tangente horizontal? No. Entonces vamos a responder eso. No existe ningún punto donde la gráfica en la curva, o no, por lo tanto, no existen puntos en la curva o en la gráfica de f que admitan recta tangente horizontal. ¿Se entendió? Sí, profe. Diga. ¿Cuándo un cociente es 0? Por eso te estoy haciendo la pregunta. ¿Cuándo un cociente es 0? Una división. ¿Cuándo es 0? Cuando vos dividís dos cosas y el resultado te da 0, ¿qué está pasando con el numerador y el denominador? Tiene que ser 0 el numerador, porque si los dos son 0 sería una indeterminación, y si el denominador es 0 ya tiene infinito. Si el denominador es 0, no está definido, ¿sí? Porque la división en 0 no está definida, ¿sí? No estamos hablando de límite, estamos hablando de división exacta, ¿sí? Entonces, si ambos son ceros, es una indeterminación, como ha dicho compañero, 0 sobre 0, ¿sí? Eso no existe tampoco. Primero, ¿por qué? Porque ya de por sí pensar que el denominador sea 0, ya eso no está definido. Si no está definido en 0, el 0 sobre 0 tampoco. ¿Sí? ¿Me seguís? La persona que me preguntó, no sé quién es. ¿Bien? Entonces un cociente va a ser 0, una fracción va a ser 0, solo cuando el numerador sea 0. Entonces, si yo quiero que esta expresión que está acá, no tengo un puntero, que esto que está acá, que es mi prima, sea 0, pero el prima vale todo esto, lo único que tengo que pedir es que el numerador, que es esto que está acá, sea 0. Y entonces el numerador sea 0, para que el numerador sea 0, resuelvo esto y me queda esto. Y de nuevo, tengo una fracción. ¿Cuándo esto se hace 0? Cuando el numerador, que es 1 más x, es 0. Por eso escribimos entonces 1 más x igual a 0. Entonces, x igual a menos 1. ¿Se entendió? Bien. Son las 10:10. Me queda... me queda todo el verdadero o falso del ejercicio 8. ¿Tienen clases ahora? ¿Chan? La comisión No 4 creo que respondo. ya no tiene otra. Bueno, entonces dejamos acá. Le voy a decir a la... Diego, ¿andás por acá? Diego Correa. Bueno, no está Diego, debe estar con la profe Belén.
La próxima clase, los chicos de la comisión 5 van a tener con el profesor Diego Correa, ya les han presentado, entonces ya le voy a decir a él que yo no llegué a dar el ejercicio 8, para que lo vean con él. Y la próxima clase, creo que es la última antes del parcial, así que vayan estudiando. No recuerdo si va a haber práctica la semana que viene, el martes. Pero vayan estudiando, vayan haciendo consultas, aprovechen las consultas. Hoy la consulta va a ser virtual, y bueno, los chicos de la comisión 5 espero que me hayan entendido, porque sé que no están acostumbrados a mí, están con la profe Susana, con la profe Marta, bueno, hoy conmigo, y la próxima con Diego, viene medio atropellado todo, pero bueno, espero que estén comprendiendo. Fíjense, todo se está publicando por el foro de novedades, por el paro, chicos, el paro de colectivos, que nosotros vayamos a la facultad y estén 2, 3, y trabajemos de la casa y podemos llegar a todos, estamos publicando todo a través del foro de novedades, ¿sí? Entonces fíjense ahí. Profe, Sí. una pregunta. ¿Hoy se toma asistencia o no? No, no voy a tomar asistencia, no tengo ni cómo tomar asistencia por el mío. No por la asistencia, ¿sí? Derivada es uno de los temas más importantes de la materia, o sea que el que no vino hoy se perdió una gran parte de la materia. ¿Sí? Es un tema que seguro se evalúa en un parcial, que seguro se evalúa en un final. Entonces, hagan las cosas más a conciencia, no tanto por la asistencia. Sé lo que están acá, mal que mal han estado, no sé, capaz que algunos están durmiendo y capaz que otros no. Pero hagan las cosas a conciencia, y porque se supone que ustedes eligen esta carrera, que tiene esta materia, que para ustedes no debe ser la más linda de todas, pero hay que pasarla, como a todo. ¿Sí? Nos vemos el jueves, si Dios quiere y todo sale bien. Profe, disculpe, ¿derivadas implícitas entran en este parcial? Implícita vamos a ver la semana el jueves. Ah, bien, Me parece gracias. que sí. Sí. El jueves vamos a ver implícita, potencial exponencial, y no me acuerdo más. ¿Sí? Bueno, hasta el jueves. Chau, chau. Nos vemos, profe. Profe. Chau. Chao, profe. Adiós. Chao, profe.